Aquí comienza La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Pérez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje. Política salvaje, estamos nuevamente en un capítulo de La Jungla, como es habitual, todos los días miércoles y en todas nuestras plataformas, Mega Noticias Infinita y por supuesto YouTube, Spotify, van a poder buscarlo cuando quieran, porque esta ha sido una semana bien interesante, bien intensa. Venimos recién saliendo de ENADE, están fresquitas ahí, hartas polémicas, pero quizás lo que marcó el ENADE fue la llegada silenciosa, calmada, hacia los micrófonos de Cristian Valenzuela, el autor de la columna Parásitos del Estado, y vamos a entrar de lleno en esa polémica. Gonzalo Müller, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Y tú, Gonzalo? O sea, ¿y tú, Camilo? Confunda. Pero hasta ahí nomás. Muy bien, gracias. Oye, es raro que igual la polémica se haya desatado después de tantos días. Pasaron 6 días más o menos, desde que se escribió la columna hasta que estallara. Y estalla de una manera que enredó bastante al comando de José Antonio Kassa, pese a que fue el propio Kassa el que al día siguiente salió a reforzar la columna de Cristian Valenzuela. Bueno, para quienes no lo conocen, Cristian Valenzuela es el asesor clave, tiene un cargo así como director de comunicaciones en el comando, pero es el asesor clave, el que está en la sombra siempre con José Antonio Kassa. ¿Se enreda el Partido Republicano, Gonzalo, con esto o damos por superada ya la polémica? Yo creo que a esta altura es casi un patrón, ¿eh? Cuando comete un error, en vez de echar para atrás, corregir, echar para adelante. No, arrancar hacia adelante, profundizar. Yo creo que lo que hizo Kassa de respaldar a Cristian Valenzuela, respaldar la tesis, y yo hubiera sido mucho más duro, al final terminó involucrándose él en la disputa, el propio partido, y enredándolo. Llevan 3 días dando explicaciones. Yo creo que además el contraste, porque estaba Dorothy Pérez también en la nave. Sí, estaba ahí. Y mira la diferencia. Dorothy Pérez, ¿qué hizo? Pidió un aplauso por todos los funcionarios públicos que hacen bien su pega. No, y le pegó un rapacacho. Sí, porque los nombró uno a uno, además nombró a los de la frontera, nombró... Mira, yo que llevo años defendiéndolo de que no son la extrema derecha, ¿no? En esta acción, ¿no? Sí, esta es una acción que los pone en límite. Extremaron el argumento tanto para tensionar, para generar likes, ¿no? De nuevo, como desconociendo cuál es su rol hoy día. O sea, si uno le crea la encuesta, José Antonio Kassa va liderando las preferencias electorales y tiene una buena posibilidad de ser presidente de la República. ¿Qué sentido tiene polarizar así una conversación? O sea, yo lo entiendo, el caso 2021, 2017, este era su lenguaje, ¿no? Este era su lenguaje. Pero el caso 2025 como que había tomado conciencia, habíamos hablado de un caso más pragmático, que de alguna manera era moderado, que quería gobernar de demócratas hasta libertarios. Bueno, esta columna refleja que es un tema importante, porque obviamente que nuestro Estado tiene problemas en respecto de los recursos humanos, respecto de los funcionarios, respecto de la probidad, lo estamos viendo. Pero mira qué diferente cómo lo hizo Dorothy Pérez, datos, apuntando dónde está el problema, no confundiendo, y cómo se hace en esta columna, agrediendo a todo el mundo, dándose gustito, poniendo desde el PC hasta la UDI, ¿no? Dándose gustito, ¿no? Hablando de que aquellos que ya gobernaron ya están ahí, son parte, ¿no? De estos putrefactos. Y tiene un agravante mayor, creo yo, porque el lenguaje es muy importante. Cuando tú tratas de parásito, ¿no? Confunde lo condenable siempre en la acción, nunca la persona, siempre la acción. Y aquí se busca una condena genérica hacia personas por su función. Entonces, yo creo que es muy lamentable la columna, muy equivocada en muchas dimensiones. Yo creo que el propio Valenzuela tiene conciencia, por eso está dando explicaciones. Dice, oye, yo fui funcionario público y no me siento parásito. Se confunde con otros vicios que existen, ¿no? El hecho del amiguismo que existe, el apitutamiento que existe, que hay que prevenirlo, hay que generar política pública, pero qué imposible se hace la conversación de política pública, de corrección institucional, cuando tu columna parte diciendo parásito. Se hace casi imposible, ¿no? Entonces uno dice, perdón, estamos hablando de que si Kassa es presidente, va a ser su jefe de asesores. ¿Qué posibilidades de diálogo hay cuando no distingue
no es capaz de distinguir para poder construir. Camilo. Sí, yo tengo dos hipótesis sobre lo que pasó aquí. La primera es en la que menos creo, porque yo tiendo a pensar de que la realidad es más rasca y que cuando uno sobreinterpreta normalmente se equivoca, pero la voy a poner porque podría ser que fueran por allá los tiros. Una hipótesis es que republicanos, en voz de quien se supone es el estratega de la campaña de republicanos, no solo de la campaña de José Antonio Kast, es decir, del esfuerzo que ha hecho republicanos por instalarse en la escena como se ha instalado en los últimos 10 años, está atrás Cristian Valenzuela. Por lo tanto, uno tendría que asumir que esto es importante para ellos y que ellos vieron aquí que algo tenían que mover. Sí. Hipótesis A, están sintiendo que Kaiser les come la color. Y salieron a el candidato retador, como tú decís, el antiguo. Bueno, se el dijo otro en esta Kast. jungla la semana pasada, Claro. ¿no? Que el Kast 2021 era más parecido al Kaiser actual. Claro. Entonces, y esta idea de estar haciendo la campaña de segunda vuelta, lo empezó a poner, y alguien tenía que inmolarse y volver a poner, y lo hizo él. Por la vía de esta conversación de mal gusto, de sobremesa, del tío curado que se va de tesis y que va a arreglar todos los problemas con una sola bala, que actitud. Y yo no sé por qué no hacen esto hoy día o mañana en la mañana. Esa es típica, la hemos hecho todo. La hemos sufrido todo. Y la hemos hecho todo después de un asado, todo. Esa es la hipótesis 1. La hipótesis 2 es que se curó con 2 chelas. O sea, que le pasa lo de Stingo, le pasa lo de... Toca esa tecla, la de Stingo, es verdad. Claro, o sea, que siempre hay un minuto en el cual estos iluminados sienten que la tienen lista y es que este es su momento y por lo tanto van y se pasan 1, 2 o 3 pueblos y medio con no es tu platita, o los acuerdos los vamos a poner nosotros vamos a poner la música porque nosotros fuimos los que ganamos, por eso me acordaba de lo de Stingo. Aquí pasa un poquito eso. O le vamos a meter inestabilidad al sistema Tú dices que Polo. tú dices, Camilo, que hubo así como nosotros vamos a decir quiénes son los parásitos. Exactamente. Nosotros definimos quiénes son los parásitos. Aquí estamos nosotros y el resto del mundo. Y lo que viene ahora es esto, esa cuestión como iluminada. Entonces, creo que también se puede haber sobregirado por ahí. Esas son mis dos hipótesis y es todo cuanto puedo. No, pero Cristian Valenzuela es un tipo inteligente, ¿eh? Un tipo con O sea, eso experiencia. te iba a decir, yo lo conozco experiencia. harto, lo reporteo harto y yo te diría un gallo bien brillante en muchas cosas. Sí, y pero la eso- estrategia uno también debería valorarla, que en varios momentos le ha servido. digamos. Usted Oye, dice pero sí, pero que- Giorgio Jackson también Sí. era un gran estratega, seco para la planilla Excel, tuvo excelentes negociaciones en términos políticos y electorales y sin embargo también le pasó en algún minuto exactamente lo mismo. Toda la tesis de los anillos concéntricos sigue la misma lógica, la tesis de los valores diferentes sigue la misma lógica. O sea, llega un minuto en el cual dentro de esta conversación autorreferente, que es tan típica de los políticos por lo demás, porque el candidato además en sí mismo es un narciso. O sea, es como que tú no podís ser candidato si no tenés 1 o 2 cromosomas de narcisismo más que el promedio. Pero en esa conversación la gente se marea, deja de ver su entorno, deja de levantar la cabeza y empieza a pasarse de rosca. Mira, si le pasa a todo el mundo. Vidal es un excelente jugador, referente de la selección chilena, todo lo que tú queráis. El más grande. Yo pensé que estabas hablando de Pancho Vidal. No, Vidal el Don Arturo, el rey. Y mira, dígalo así, ¿no? y los colocolinos lo van a defender hasta la muerte. Sí. Pero él comete este tipo de errores permanentemente. Se pasa 2, 3 pueblos. Es mucho más difícil defenderlo como jugador de La Roja que como jugador de Colo-Colo. Y yo creo que aquí, Valenzuela, ¿por qué esta cuestión es un error? Porque volvió a achicarle la cancha a su candidato. Y lo dejó en una conversación chica, mal estivada, de la cual no saben si aumentar dos pasos más la apuesta o salir corriendo. Ahora, yo Oye, ayer... perdona. ¿Sí? La razón por la cual sacaron a Laura Albornoz es porque la asesora se volvió más importante que el candidato. Entonces, Chan. si a igual condición, igual disposición, para que veáis la gravedad de lo que estamos hablando. Bueno, lo dijo el propio Valenzuela ayer, ¿eh? Lo dijo en radio, en Tele 13 Radio, me parece, de panelista ahí, y lo dijo. Dijo, bueno, entiendo que transformarme en noticia, porque eso es lo que hizo, ¿no? Transformarse en noticia es un error. Y sí, es un error. Que el asesor se transforme en noticia siempre va a ser un error. Y en este caso, con el agravante, que es una mala noticia, ¿no? No una buena noticia. Porque, y mirémoslo en la lógica política, ¿no? La lógica que le importa al candidato. Kast, ayer en nadie. No tuvo cero protagonismo. No pudo clavar una bandera, no pudo poner sus temas.
¿Por qué? Porque entre tener que defender la tesis y los parásitos, que le elige defenderla en un sentido de lealtad con su asesor, dijo, yo hubiera sido aún más duro. No, Wow. y que el santo súbito que había estado antes que él, que la Contralora, lo golpeó, digamos. O sea, él le puso a la conversación el tema de manera muy incómoda, por lo tanto, él la referencia que hiciera, la que él hiciera en tanto candidato, iba a estar mala. Así es, ¿no? Y de hecho yo creo que una de las grandes tensiones que se esperaba en ENADE era la pregunta sobre parásitos para Kast. Sí. No se produjo, ¿no? Pero ahí estaba la tensión. Entonces, es un error, enredó la campaña. ¿Cuánto rato la va a enredar? ¿Cómo van a salir de ahí? Bueno, después han aparecido más datos, ¿no? Que siempre, cuando uno se sube al púlpito o fija un estándar moral, bueno, lo primero que hacen todos los medios y todo es chequear si la propia persona que lo dice lo cumple, ¿no? Si es capaz de cumplirlo. Y parece que ahí está enredado, sigue dando explicaciones, sigue diciendo que no es funcionario de este gobierno, No, a pesar claro. de que tiene un contrato con el Estado. Entonces, Ahí aparece Planceta. no, ¿Ah? No tú, los otros. No, Los no, otros. no. ¿Ah? Los otros parásitos. Los otros parásitos. Ahora, yo ayer estuve en ENADE y tuve la oportunidad de conversar con estas figuras que estaban dando vuelta allá. Ahí les voy a contar algunos chiches Entre y telones. escenas que vi ahí que son para la historia. Pero conversé con varios republicanos, ¿ah? O sea, no habían tanto, así que supondrán con quienes conversé. Y ellos plantean que esta es una estrategia pensada, que lo que busca es instalar un tema que a la gente le hace sentido, que básicamente en simple el Estado nos roba la plata, Ujú. que puso en incomodidad a Chile Vamos, porque hay sectores de Chile Vamos que respaldan la tesis, pero no se atreven a decirlo en público por cómo estalló. De hecho, me contaba alguien por ahí que un ministro cercano republicano, un ex ministro de Chile Vamos, los había llamado para felicitarlos por la columna primero, pero después, con el correr de los días, empezó a bajar el tono. Y que sienten que no es un error porque ellos van a demostrar que sacando la grasa del Estado, entre comillas, se puede llegar a los 6.000 millones de recorte fiscal, sumándole algunas otras cosas, por supuesto, y que José Antonio Kast, el presidente, va a cumplir con su palabra. O sea, no se mueven esto en el off, no lo han dicho así Obvio. públicamente. Y es un poco también, entendemos que es la intención de ellos de tratar de contar una historia para que uno la repita, digamos. Por eso Sí, lo digo, que es lo claro. que dicen ellos, no es lo que pienso No, yo. digo, más difícil encontrar un republicano reconociendo un error, pero pidiendo perdón. Pero está bien, que ellos pueden considerar que es un gran acierto. Sí, si uno va a decir, oye, poner a lo Milei, pero si ni Milei cometió estos errores. O sea, ni Milei trató al resto como lo hizo, o sea, si que trataron de copiar lo de Milei, fue una mala copia, ¿no? Y de nuevo, el hecho de los ojos, fíjense ustedes, porque entonces se nota que es un error, finalmente, que los ojos de la fiscalización, ¿hacia dónde se giraron? Hacia los propios republicanos. ¿Son capaces ellos de cumplir su estándar? Ahí van a estar fijados, que es lo mismo que le pasó al Frente Amplio, ¿no? ¿Van a ser ellos capaces de fueron capaces de cumplir su estándar, de bajarse los sueldos, hacer todo? No, están transformando en noticia algo que no debiera ser noticia. De hecho, el propio José Antonio Kast dijo que de la gente que saliera no iba a entrar más gente. ¿Y cómo va a gobernar? ¿Con qué persona va a gobernar? ¿Con los que están hoy día en el gobierno? Lo que sí uno les podría conceder es que ya no les están preguntando de dónde van a sacar los 6.000 millones. Sí, mataron Porque ese tema. la semana habían estado tratando de de eludir esa cuadrar la pregunta. caja. Y con los 6.000 Sí. millones mataron el Chavo Préstamo. Fue una buena cortina de humo. Y tal vez alcance, si yo no te digo que no. Si uno siempre tiene que guardarse. Una cosa es la opinión. A mí me parece que es no solamente que es un mal lenguaje, sino que además es una mala tesis. Pero puede ser que les rinda. Puede ser que les alcance para no desfondarse de aquí hasta la primera vuelta y mantener el liderazgo y pasar a la segunda. Puede ser. A mí Puede lo que ser. sí me hace Pero sentido en largo, un poco lo que y dijiste, sobre todo si quieren gobernar, no, este es el tipo de cosas que les van a pesar. que se autolimitan. ¿Ah? Este es. De este es del que se van a tener que decir en el minuto, cuando tomen la guitarra. Entonces, vamos a estar. Este programa va a estar, me imagino, al aire todavía. Esperemos que no nos pa- corten. Claro, autocitarlo. porque finalmente se transforman en tesis, surgía a propósito de una necesidad básica. Yo estoy con Camilo, que de repente aquí estaban mirando más a Kaiser que a nadie, cuando soltaron esta tesis, ¿no? De los parásitos y lo que viene detrás y los recortes para el Estado. Porque es el lenguaje más propio de Kaiser, no tan propio de este Kast que venía cambiando, siendo para más pragmático. Volvimos a ver lo rígido a Kast, presa de sus convicciones, alejado de la realidad, y en un tema que la verdad, a la gente le interesa bien poco. Ahora igual nos ¿Ah? dejó hablando 10 minutos de Sí, llevamos 10 minutos, de hecho, hablando de esto. ¿Viste? Sí, Los parásitos. porque fue el tema, y en ENADE fue el tema, y las reacciones, todo en la previa fue por ahí, porque
Comienza ENADE. Primero les quiero preguntar cómo vieron en general Yo ENADE. estoy picado porque yo nunca he escrito una columna que tenga tanto reverberancia. Sí, estoy llorando por la herida. Tenés que subir el volumen a la, obvio, más ofensiva. Obvio. Les quería decir, ENADE. Yo he conversado con hartas personas y hay quienes dicen estuvo fome el foro. Estuvo fome, si no fuera por Matei no hubo noticias. Pero fíjate que hay un dato ahí que les puedo dar que es bien relevante. Este foro por primera vez se transmitió por señal abierta. Lo transmitió Mega en directo, todo el debate presidencial. Partió el debate con 450.000 personas más o menos de audiencia y terminó en 610.000. Promedió cerca de 570.000. Es decir, al horario había un interés gigante por la gente de verlo. Y cuando tú conversas con la gente de a pie, digamos, muchos valoran que hubo propuestas y que hablaron de temas que no se habían hablado habitualmente. Primero, ¿cómo ven ustedes que este formato, este estilo puede ayudar o no a una campaña? Claro, porque ¿dónde quedó en cero? Que también hacen sufrir a los editores, a los pobres editores como Rodrigo. No hubo grandes enfrentamientos. No hubo sangre, decíamos. No hubo allá. sangre, Sí. ¿no? Ahí en la lista de los enfrentamientos, los cruces, los dimes, los diretes, las ofensas cruzadas, las descalificaciones. O sea, en Sin Filtro lo habrían echado a todos. No, al revés. En Sin Filtro habrían Tuvimos durado un paso del un minuto y cortatú, medio. no cortatú entre Matei y Kast. Entonces, yo creo que, claro, o sea, los que fueron a buscar eso se sintieron muy defraudados. Ahora, sí contestaron, sí hubo interacción, conocimos un poco más de las propuestas. También te da la oportunidad de oportunidades perdidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Parisi, no logra dar con el tono. Muy performático, mantiene sus habilidades comunicacionales, pero no logra dar con el tono. Esto de ni comunacho ni facho, Ya aburrió un poquito. ya aburrió, dejó de Y ser. cada vez modula menos. Modula menos, tiene muletillas ¿O como no? con ¿Fue París. una percepción mía? No, se le entiende menos, sí. Con Sí, París y está- presidente y con PDG en el Parlamento. Ya, no, poca creatividad, poca asertividad. Y me llama la atención porque ese había sido su fortaleza, su capacidad de comunicación y conexión con las personas. Algo similar ocurre con Marco Enrique Ominami. Mucho talento, cero conexión. No logra dar con una hebra, no logra ser escuchado a pesar de que entran los temas, tiene posición, busca el conflicto, no logra Claro. dar. Es que, a ver, es Le ofrece pelea a todo, tercera nadie pelea con él. tercera y quinta que llegan de retadores. Esto es como... Y a la gente cree menos de eso. Claro, ¿cómo se llama este humorista que traían siempre? Sandy. Que Sí, que ya no Dios lo está con tenga- nosotros. que Que ya Dios no lo está tenga con en su nosotros. reino. Exactamente. Vienen a penar, Sandy. Sí, ¿no? tranquilo, Sandy. Podemos contar un chiste y terminamos el programa si contamos un chiste, Claro. Santi, con lo que duraba. Y creo que ellos, si uno mira el mapa completo de la carrera presidencial, le falta pimienta porque tiene dos candidatos que están jugando al empate, que es Janet Jara y José Antonio Kast, que ya se sienten en segunda vuelta. Que y lo por lo único que tanto, quieren que sea 16 de claro, noviembre. que los invitan a las menos cantidad de cosas posibles, que ya, ok, comprensible. Aunque Janet Jara en el último tiempo le está metiendo un poco más de longaniza al asado y volvió a su discurso del tema pueblo elite, ya, ahí se ve un movimiento. Pero ellos están jugando el empate. Matei, que estaba liderando hasta hace poco, tampoco va a tomar tan fácil el rol de retadora. Y los que vienen a cumplir el rol de retador, oye, son más viejos que el hilo Más negro. visto. Están muy vistos, les conocemos todos los chistes, les conocemos todos los Es ingenios y tienen cada vez menos espacio político. Entonces, eso hace que la suma sea media soporífera, creo yo. Ahora, no hubo sangre, pero lo que Matei logra hacer sorprende. Nadie esperaba eso. No estaba en la pauta de nadie. ¿Qué cosa? No, de hecho lo hacen una pregunta que no tenía nada que ver. Porque lo que logra hacer es un frame donde lo hace con mucha elegancia, pero ¿qué le dice? Le dice, lo que tú hiciste me enojó mucho, fue grave, pero le asigna los votos, le asigna la campaña, se la asigna directamente a José Antonio Kast, O sea, fue. sin ser desmentida. Después le dice, escuché tu disculpa, decidí aceptarla, te perdono, le dijo, doy vuelta a la página. Escuché tu disculpa, aunque no tenía nada de disculpa, porque No, yo porque- después fui a la fuente y era... Bueno, dijo, ¿Ah? si hay que pedir disculpas, Ya, está y bien, bueno, sí, y- bueno. Oye, tenemos un componente audiovisual que vamos a estrenar hoy día. Tenemos la cuña de Matei. ¿En serio? A ver, Veámosla. vamos. José Antonio, antes de hacer la pregunta, quería decirte que yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos, pero te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página.
entiendo el dolor por el que pasaste, porque a mí también me han agredido físicamente y tú me respaldaste cuando me pegaron en la Universidad de Iquique. Me han agredido verbalmente y también te has manifestado, me han agredido virtualmente y ahí sigo dando la batalla, porque somos soldados de muchas guerras. A ti también te ha tocado duro y creo que es necesario decir que las redes sociales hay que usarlas bien. ¿Cómo responde Kast? ¿Lo hace bien? ¿Recoge el guante bien? Yo creo que al principio estaba muy descolocado, ¿ah? No lo vio venir. Pero bueno, igual que todo, ¿ah? Sí, o sea, el que diga que lo vio venir, el que diga que lo vio venir también tiene. Que la Evelina llegó con barra, le faltó poco para cantar el himno a capela. ¿Ah? Pero eso desde que entró fue la más aplaudida, Sí, bueno, estaba jugando local, lo que tú quieras. Pero descolocó a Kast, lo descolocó. Pero también Kast finalmente dice, es el minuto de cerrar, tengo una oportunidad. Trató de cerrar también, bajar los flaps, trató de empatar, de salir de que sí somos, ¿no?, víctimas, porque de nuevo, Eli Matei le atribuye la responsabilidad y le dice te perdono. ¿Ah? Yo creo que ese frame fue una jugada, de nuevo, en un debate que no tuvo sangre, que no tuvo grandes descalificaciones, grandes descuadres ni golpes. No era la pregunta que se esperaba. Desde que se conoció que Matei le iba a hacer una pregunta a Kast, había mucho morbo. Había una larga lista de los 6.000 millones, los parásitos. Había una larga lista. De hecho, ni siquiera nos acordamos de la pregunta que le hizo. No. Los dos llegaron con algo preparado. Él había traído a la emprendedora a Aymara. Sí. Oye, el lavinismo sin límites de casa. Sí. O sea, pero antes había llegado con una pelota. Y el mismo recordó que antes había llegado con una pelota. No, hace rato que está en una lógica muy lavinista, muy cosista, muy pragmático, ¿no? Pero bueno, está bien, funciona, ¿no? Sí, como televisiva, pero antigua. Sí, es verdad. ¿Ah? No, si no es la creatividad, no es la creatividad lo que abunda. Ya. Oye, ahí dentro de los entretelones yo vi a la señora Aymara que se habían ido todo y todavía está esperando el auto. Se la dejaron un ratito ahí sentada en el VIP. Ya. Sí, no se la llevaron con todo el equipo. ¿No se la llevaron los republicanos? No, después de un buen rato. Era más importante al inicio que al final. Sí, de entrar con suele ella. pasar. Suele pasar cuando se va la tramoya ya. Y gesto a las mujeres también de casa, porque la retrata a ella como mujer emprendedora, pone otro ejemplo. Ahí yo creo que entendieron de alguna manera que le estaban hablando de un público más allá del salón de nada, del empresariado, sino que le hablaban a la tele también, y era un horario súper femenino. Oye, y el otro entretelón es el santo súbito al que hacíamos referencia antes, ¿no? La Contralora, que sacó aplauso tras aplauso, todo tipo de elogios. Santa Dorothy. Sí, increíble. Entronizada en los cielos del espacio público. O sea, lo que pasa es que, claro, de repente uno se pierde, porque dice alguien que habla, que son cosas de sentido común y que vuelve a poner arriba del tapete o en escena, si tú quieres. No, yo se me dan un segundo, un paralelo. El presidente de la República no va a asistir a nada, decide finalmente hacerlo vía telemática. Está bien, estamos en el siglo XXI, ¿cuál es el problema? Está en Italia, se coordina. Le ofrece la organización de ICARE hacerse cargo de la transmisión, para asegurar la transmisión. No, presidencia lo hace, no hay problema. Entiendo que Mega le ofrece también hacerse cargo de la transmisión. Que algo entiende algo sabe, algo entiende del negocio. Nosotros tenemos un equipo allá, con mochila de transmisión, y para ser súper correcto, nosotros le ofrecimos ser el backup de la transmisión de ellos. Por si eventualmente falla, tener la posibilidad de ir con la cámara de Mega. Bueno, la pega bien hecha, ¿no? Una cosa es decir que te vas a hacer cargo y otra es hacerte cargo de algo tan simple como la participación del presidente vía telemática en un evento como ENADE. No, y lo decís por lo de Dorothy, ¿no? No, o sea, ella como hizo el foco en la pega que se hace. Ella es 100% de hacer la pega. Nunca pide más atribuciones, ahora sí pide un poquito más de presupuesto. Más lucas, más pero inteligencia dijo, artificial. Con el talento que hay, soy capaz de nuevo... Oye, yo a esta altura ya ni me acuerdo cómo se llamaba el Contralor anterior. ¿Teníamos Contralor antes o no? Jorge Bermúdez. No, parece que no había Contralor antes. No, pero además había Contraloría Bermúdez quedó pésimo de porque cuando canonizan a Dorothy, comienza nuevamente a resurgir esa historia de cuando ella trataron de sacarla. Absolutamente. Porque toda esta cuestión es como un poco como lo de Zamorano, como lo de Bambam Zamorano cuando no lo querían dejar jugar en el Inter. Cuando él, en Madrid. En el Madrid. En el Madrid, en el Real. El quinto extranjero, toda esa pelea que él da, corazón de chileno, para que no lo saquen y termina dando la vuelta y las cazuelas y el pichichi y todo eso. Aquí Dorothy tocó la misma tecla. Absolutamente. El héroe trágico a lo que a los chilenos nos vuelve locos. Ahora,
Oye, Estamos carentes de héroes en todo caso, porque yo no digo que ella no tenga los méritos, sí los tiene, pero la locura con la que reacciona la élite política y empresarial cada vez que aparece alguien, habla de que en realidad, en el fondo, desean un mesías. Alguien que tenga todas las soluciones en un frasquito chico y que las pueda implementar mañana. O quizá algo un poquito más modesto. ¿Qué? Alguien que haga la pega. Sí, pero en este caso. nos queda tema todavía. Vamos como en la primera parte de NADE, pero vamos brevemente a una pausa y ya volvemos. La jungla política salvaje. Escuchas La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta en La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta ya después de esa breve pausa. No olviden que nos pueden revisar en todas nuestras plataformas, en Radio Infinita, en el... ¿Cuál es el nombre del canal de YouTube de...? Comando Jungla todavía. El Comando Jungla, en Mega Noticias. Vamos a estar disponibles para los que se perdieron un ratito esta conversación o que lo quieren escuchar de nuevo ahí para que lo viralicen y lo compartan también todos. Oye, un cagüín que les puedo contar de lo que ocurrió ayer en ENADE. Yo les decía que por ser parte de la organización el backstage, sí, me pude ahí colar en algunos lugares donde no entraban todos. De hecho, había un salón donde estaban todos los comandos sentados. Cristian Valenzuela estaba solo en un rincón. Porque José Antonio Caz estaba en el discurso de Dorothy Pérez, estaban sus asesores más cercanos. Pero como asesora principal de Franco Parisi llegó Pamela Giles. Pamela Giles lo acompañó y de hecho Parisi fue el único que salió del VIP y se puso a conversar con los periodistas. Oye, pero perdón, la abuela. Perdón la digresión. Casi la mató. Cuando le dijo, yo era un pequeño estudiante cuando la vi llegar claro. a la... Sí. La dejó de abuela, literal. De bisabuela. Sí, no se hace eso, Parisi. ¿Eh? Oye, hay un momento... Muy joven. Llega José Antonio Caz, Pamela vuelve ahí al VIP y se acerca a Pamela Giles y le dice, perdona, ¿te puedo saludar? Por supuesto, le dice Pamela Giles. Le da un abrazo y le dice, más allá de las diferencias políticas que nosotros tenemos, yo te admiro por tu fuerza, por tu empuje, por tu muñeca política. ¿Dónde está el abuelo?, dice José Antonio. Y se para Pablo Maltés y lo va a saludar. Y se produce un diálogo bien interesante, bien cordial, de algo que uno podría decir que es bien opuesto a todos estos Pamela Giles con la capa puesta, y con la capa rosada de Naruto con la cual celebró el 10%. Y empezaron a llegar las cámaras de los asesores, a sacarle fotos para ver este momento. Y Pamela Giles, fíjate, muy amable con José Antonio Caz y José Antonio Caz con ella también. Es que a la abuela le gustan ese tipo de personajes. ¿Sí? Sí, le gusta. Que son... Captan la atención. Sí, totalmente. Que la ponen en primera línea. Y ella tiene talento televisivo hasta el día de hoy. No, se maneja La perfecto. cacha. Ella sabía que Te apuesto que sabía cuál era su cámara. Seguro. Sí, ella sabía que esa conversación iba a prender los focos. Sí. Claro, y de hecho yo estaba al lado y nadie me pidió que me corriera para el momento. Digamos. Exactamente. Lo pude ver. A ambos sectores les interesó que en La Jungla contáramos este episodio. Oye, la tregua a Matei Cast, uno podría decir que duró poquito. En CNN ayer hubo una entrevista de Ruth Hurtado, la secretaria general del partido, donde puso sobre la mesa una discusión que ya la había planteado José Antonio Caz hace un rato. José Antonio Caz había dicho en enero del 2025 en Radio ADN que si Jaime Guzmán estuviera vivo sería militante del Partido Republicano. Tú, Gonzalo Müller, que fuiste alumno de Jaime Guzmán, ¿tú crees que hoy día, como dice Ruth Hurtado, Jaime Guzmán votaría por José Antonio Caz? Primero, yo creo que el ejercicio no es solo inútil, sino que es irrespetuoso, ¿no? Porque de alguna manera es tratar de interpretar la intención de alguien que falleció el año 91, ¿no? Y no es respetuoso ni siquiera con su legado, ¿no? Jaime Guzmán formó, le dedicó los últimos años de su vida al fortalecimiento de la UDI, él es uno de los fundadores de la UDI. Y yo lo entiendo, porque cuando tú lo que tienes es un partido que no tiene figura, ¿no?, de la estatura de Jaime Guzmán, yo entiendo la necesidad de admiración. Yo no tengo ningún problema que admire a Jaime Guzmán, pero tratar de apropiárselo me parece un poco impúdico a estas alturas, ¿no? Y tratar de suponer su intención de voto, peor todavía. O sea, yo no tengo ninguna duda de lo que haría Jaime Guzmán. Siempre lo hizo pensando en lo mejor para Chile. Y hay una frase que a mí siempre me quedó en la cabeza, porque más allá del posicionamiento, Jaime era muy pragmático. Recordemos que los votos de Jaime Guzmán son los que hacen a Gabriel Valdés, el año 90, presidente del Senado. Teniendo los votos, junto a los senadores designados, pero teniendo los votos para haber elegido a un senador de derecha, dijo, no es lo mejor para Chile
que debute la democracia con un senador de derechas y la urna han elegido al socialismo y a la izquierda para dirigir al país. Entonces, ese pragmatismo, y nadie duda de la convicción ideológica de Jaime Guzmán, es lo que de alguna manera se echa de menos también en la política, ¿no? Entender de que la convicción no quita la obligación de todo político de la construcción de lo común y no la tensión innecesaria de la sociedad a través del uso de descalificaciones. No era una persona que fuera ni provocadora ni descalificadora. Además, porque muy lejano al estilo republicano, creo yo. yo estoy lejos del conocimiento que tiene Gonzalo, lo conozco lectivamente, porque es una figura que uno ha estudiado y ha visto y ha seguido, pero me da la impresión de que precisamente no estaría arrinconado. O sea, no sé si hoy día, tal vez con el José Antonio Castro un poco más moderado, que está pensando en la segunda vuelta, estaría en buena onda, pero O sea, yo creo que o sea, de partida, yo no me imagino a Guzmán como los republicanos en su propia convención, en el Consejo Constituyente, arrinconado y en la lógica identitaria, porque si hay algo que tenía Guzmán, como dice Gonzalo, es que era tremendamente pragmático. Él sabía exactamente y nadie dudaba en lo que creía, y que lo que creía no era mayoritario. Por lo tanto, en lo político, él hacía mucho esfuerzo, y toda la leyenda negra de la UDI dice que él hacía muchos esfuerzos por retener a Longueira, pero también a Hernán Larraín, porque en teoría, para nosotros, uno lo mira desde aquí, son lo mismo, pero en el micromundo de la Universidad Católica eran polos completamente distintos en los que él estaba juntando, y hacía esos intentos. ¿Te fijas? Entonces, no sé si... sí, yo creo que de nuevo, No sé si venderlo hoy día como identitario le hace un buen favor al legado político de Guzmán, fíjate. No, trata de achicarlo, ¿no? Lo achica cuando lo que corresponde al revés, darle su lugar y el lugar que le ha dado a la historia. Pero, bueno, yo lo entiendo, yo vi el programa, vi la entrevista, Ruth Hurtado estuvo arrinconado por el tema parásito mucho rato, dando explicaciones, diciendo que en realidad, si bien es cierto, no es menos cierto, que apuntaba de que no eran todos los funcionarios, Claro. eran algunos, eran los otros. Y no. que la ciencia ha demostrado que no todos los parásitos son malos. Sí, que hay parásitos buenos, Hay parásitos parásitos malos, que había que distinguir. Pero, y a propósito de eso, arranca en esto que ha tomado la gente. Así que primero yo no le daría la mayor importancia. O sea, yo creo que de hecho la propia Fundación Jaime Guzmán y la UDI esperaría. Y lo que corresponde, creo, a esta altura, después del uso abusivo, ¿no? de la imagen de Jaime Guzmán, son unas disculpas, ¿no? Otra vez disculpas, dices tú. Bueno, pero cuando uno hace algo que no es correcto, lo que corresponde, lo honorable, es disculparse. Lo otro es persistir en el error, o ya podríamos hablar de que no hay conciencia ni siquiera del error. Sí, y vuelvo a recordar que José Antonio Caz había dicho algo parecido ya. O sea, ya había ocupado la por figura de eso, Jaime Guzmán. En su versión identitaria, José Antonio Caz es el autor de esa frase, que repite Ruth Hurtado. Pero de nuevo uno espera de que alguien como José Antonio Caz, si tiene de realmente conciencia de que va a tener que gobernar para todos los chilenos, y no para una parte, no para su 25%, sino para todos los chilenos, uno esperaría que hubiera una transformación, ¿no? Oye, Y que ese tipo de frases Y en la quedaran más en el pasado. micro sociología de Fachistán, el que le tiró la cadena fue Gonzalo Rojas, en una entrevista a José Antonio Caz. Le pegó un par de elegantes tiene razón, ninguneos. sí. Sí, que tenía pocas luces, dijo. Sí. De ahí para abajo, a propósito. Bueno, eso ya... Yo creo que, de nuevo, los giros del buque de José Antonio Caz, porque ha tenido giros, ya lo conversamos la semana pasada, la versión 2025 y la 2021 no son iguales. Son distintas en el estilo, en el formato. El pragmatismo que había debutado ha dejado víctimas en ese mundo republicano. Y quizás Gonzalo Rojas Tenéis lapsus es solo como una Janet, sola. lapsus. A los Janet. Oye, no le dejamos un minuto. Cita Janet fue, yo a esta altura la encuentro ya, está a punto de convertirse como un objeto de culto, ¿ah? Sí. Porque yo hay que reconocer, tengo mucha diferencia de distancia política y todo, pero hay que reconocerle algo a Janet Jara. Tuvo la simpatía para salir jugando, ¿no? Dijo, bueno, aquí voy a llenar, Voy a hacer meme. voy a hacer otra vez andar la fábrica de memes. Bien, se equivocó una palabra, da lo mismo, estaba claro lo que quería decir, la intención. Pero salió jugando, tuvo esa simpatía que hace rato que no se le había sonreír.
Sí. Lo había pasado Por mal eso la te digo, última semana. yo creo que Entonces, esa campaña dio un giro. A propósito, ya que estamos en eso, Rob, te traje un regalo. ¿Un regalo? Oh, Sí. mira, muchas Mira, gracias. el- Salió, viene fresquito. Este la librería. calentito viene de la periodista Alejandra Carmona, Mira. la biografía de Janet Jara. Oye, pero pero te lo traje no por la parte biográfica, porque la parte biográfica nos van a aburrir con esta campaña, porque la campaña es biográfica. O sea, Janet Jara ha el hecho culto su de la biografía. personalidad es Exacto. propio. Es Pero propio. es por el trabajo periodístico, porque hay un par de pasajes en esta construcción de biografía que te van a interesar. Por ejemplo, pasaje Jaue. Ah, mira. Por ejemplo, cómo la pelan en el PC. Y hay un par de cositas que Chan. te van a nutrir tu reporteo habitual. Ahora, esta es biografía autorizada. Sí, claro, ella Yo pensé participó, dio las entrevistas, y por eso te digo, pero la parte chora, para mi gusto, porque insisto, la de la biografía nos vamos a hartar, porque esa es la campaña, son esos pasajes. Un camino Los a la pasajes moneda, donde bien, ella ¿no? habla del tema del PC, sobre todo a mí me pareció que agrega un poquitito de información para lo que uno ya conoce. Y se lee rápido, ¿ah? Se lee rápido, se lee porque- Oye, rápido. solo cortito. una aclaración para nuestros jungleros, todos los habitantes de la jungla, los parásitos, todos. ¿ah? Estamos en vivo. Es miércoles 15 de octubre. Sí. No, que la franja electoral parte el viernes, Eso mismo, Camila. oye, Oye, ya. pasar a esto. Ya no queda nada. El infomercial Oye, que se acaba de pero mandar sí, aquí, oye, Camila. Pero imagínate todo lo que habló de Evelyn, que tuve que decirle que había llevado claque y todo, y pues, no me le dijo la olla al sartén. La franja, parte la franja. Claro. Nos quedan días todavía. Eso. Oye, pero a propósito de eso, para cerrar el tema presidencial, aquí no porque esté Gonzalo, pero yo creo que la última gran franja que marcó algo y hizo un hito en la campaña y que movió la aguja fue la del rechazo. Ahí Gonzalo tuvo una participación en el equipo pensante de lo que se puso al aire por esos días. ¿Tú, Camilo, crees que se va a jugar algo en esta franja? Con la misma discusión que teníamos fuera de micrófonos, de los indecisos o no indecisos, de la gente volátil en el voto, ¿la franja debería marcar algo en esta elección? Las franjas son importantes porque contribuyen a crear el clima de la última milla de la elección. Y no son importantes de la forma probablemente en la que muchas veces se romantizan las franjas, que es una pega que obviamente hacen los que hacen franjas. Perdón, Gonzalo, que hay algunos que salen a recibir premios al extranjero por sus franjas, ¿cierto? Los que están en el negocio de hacer franja, obviamente le meten más carbón a ese asado. Pero son importantes, siguen manteniendo, y sobre todo ahora, porque recién habíamos comentado, lo programático no es el eje de discusión de esta campaña, las peleas entre los candidatos están un poco yendo hacia atrás, y por lo tanto lo que decidan hacer los comandos, hacia donde quieran llevar la conversación esos días, va a ser importante, le va a dar un tono, le va a dar un clima, y va a ser muy importante sobre todo para aquellos que más lo necesitan. O sea, yo creo que aquí se juega una tremenda ficha. No quiero abusar de la amistad de mi amigo Gonzalo Mírez, pero por ejemplo Evelyn Matei. Evelyn Matei se juega una ficha aquí porque no tiene muchas instancias para cambiar, para romper. A ella la inercia no la favorece, está atrás y por lo tanto requiere sorprender, requiere mover la jaula, y ella, por ejemplo, va a tener en la franja un espacio, una oportunidad. Vamos a ver si la aprovecha. Yo creo que bueno, la franja de Evelyn Matei ya debutó. Sí, ya la lanzó. Ya la lanzó, ven en el tono. La adelantó. Sí, la adelantó, la tiró digitalmente, Sí. que hoy día es. Los hermanos Ejes detrás de la franja. Los hermanos Ejes, gran talento ahí de los dos, detrás de la franja. Y yo creo que el concepto que eligieron, un solo equipo, es un concepto que Sí. va a funcionar, o creo yo, va a generar un espacio. La franja en general, yo siempre creo en la audiencia, están dedicadas a dos audiencias, siempre. Una, la propia, aquellos que ya votan por ti, porque ellos tienen que, de alguna manera, sentir el entusiasmo de la campaña, hay que subirle el volumen, ¿no? Entusiasmarlo aún más, porque terminan siendo tus conectores, ¿no? Los que contagian a otros. Y segunda audiencia, a quienes tú crees que podrías sumar. Y eso se va a notar en toda la franja, ¿no? Primero, los propios. No hay mucha innovación ahí, cada uno tiene su audiencia muy marcada, en el caso de Casa, en el caso de Jara, pero después, en los tonos, ¿a quién más le van a hablar? ¿No? ¿Va a haber un espacio para moderación en otra franja o van a ser 100% identitarias? Recordemos que la polarización ha favorecido a Kass y a Jara hasta ahora, pero decirle, bueno, ¿van a apostar por la polarización también en la franja?
Yo creo que ahí hay un espacio, yo creo que van a jugar un rol importante la franja, los conceptos. Quizá no, en un plebiscito, quizá la franja es mucho más determinante porque finalmente termina siendo el gran espacio. Yo rescato la franja de televisión porque, a pesar de que estamos en el mundo digital y todo lo que decimos, que es verdad, tiene una gran influencia, es tal el nivel de contaminación que tiene el mundo digital, para decirlo en castellano, es tal nivel de mentiras que corre en lo digital que es muy difícil, ¿no? Lograr, más allá de generar identidad en una comunidad pequeña o mayor, pero generar identidad. Donde sí tiene transversalidad en la querida tele. En la tele. Todavía, ¿no? Lo que conversábamos al inicio, ENADE, 28.000 personas online, casi 600.000 a través de Mega. O sea, el cañón que te da la televisión es un cañón que la política no tiene y que debe saber aprovechar. Y como decía Camilo, es quizá la última oportunidad para poner tu mensaje y correr riesgo. Ahora, el correr riesgo puede hacerlo o transformarte en protagonista, para eso correr el riesgo, lo puede hacer por la vía de un ataque o, yo creo que fue muy inteligente. Por la vía de sorprender. Por la vía de sorprender. Sí. Y lo que hizo Evelyn Matei fue eso. ¿No? Le terminó dándole el perdón y se comió todo el protagonismo de NADE, ¿no? O sea, terminó siendo la noticia de NADE. O sea, en términos de comunicación, lo que busca siempre protagonismo y estar en el top of mind hacia la elección. Y en eso hay alternativas distintas. Vamos a ver qué nos sorprende, sobre todo los candidatos. Ahora, recordemos que también hay elección parlamentaria. O sea, aquí va a haber mucha franja, ¿no? O sea, vamos a tener 16 franjas de partido, más los independientes, más los 8 candidatos presidenciales. O sea, franjas vamos a tener para tirar para la chuña. Sí. Ahí se nos fue a la cresta el rating. Ahí sí, eso netea y no nos va bien, la verdad. Oye, día miércoles y nos regala el personaje de la semana, o al menos del que vamos a estar hablando un buen rato. Durante el 2024 y 2025 a los consumidores se les cobró un exceso en sus cuentas de la luz. Lo dice la Comisión Nacional de Energía, que hay una inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario al aplicar la variación del IPC. Diego Pardou, en el Congreso, anuncio de acusación constitucional. La UDI, se suma el Partido Republicano. Diego Pardou, Gonzalo, haciendo noticia nuevamente. La semana pasada, y debo reconocer, primero uno debe reconocer, me falló la memoria, Rodrigo ágilmente preguntó, ¿qué ministros son estos que se sostienen solo por la amistad del presidente? El parrillero número 1, Diego Pardó. Nadie se explica cómo llegó a ser ministro, nadie se explica cómo sigue ahí. Cada vez que hace noticia es por un gran error. Protagonista de los errores de cálculo ahora, pero de nuevo, de los grandes tarifazos. Si las cuentas eléctricas han sido protagonistas, han sido un dolor de cabeza para el gobierno. Recordemos que trataron de moverlas para que no le consiguiera con las elecciones el año pasado. Igual les pegó. ¿Por qué? Porque esto es algo, a veces la política vuela a 10.000 pies de altura, a veces ni siquiera, a veces se entretiene en temas poco relevantes y otras veces se mete en el bolsillo de las personas, de todas las casas. Y las cuentas de la luz tienen ese efecto. Así que Diego Pardou, a 30 días de la elección, protagonista de una acusación constitucional y del debate de la negligencia, de nuevo, no hacer bien la pega. Muy poco feliz porque además este es un jugador que se marca solo. Ya era un problema en sí mismo, ha sido tema en los hogares, el alza de las tarifas de la luz. Es el tipo de cosas que nosotros nos quejamos amargamente que la política suele no hacer, que es pagar los costos. O sea, y esa es la parte luminosa de esta conversación. Es decir, el gobierno toma la decisión de no postergar, de no hacer algo que probablemente ningún parlamento del mundo le habría negado, que es volver a postergar el alza de las tarifas eléctricas, como ya se venían postergando, pagar el costo político y que además ese costo político te dupliquen el IPC, es como decir, esto ya era amargo solo. Era suficientemente amargo solo como para que le pusieran más condimentos. Entonces yo creo que es un tremendo error. Hay que ver quién fue ahí el que me apretó más la tecla de la calculadora Hewlett Packard. No, yo creo que el ministro lo va a estar dando explicaciones. No es primer error de cálculo de este gobierno. En general se han sostenido a la figura, pero asumen los costos, ¿no? Finalmente la pérdida de credibilidad del gobierno en finanzas públicas tiene que ver y va de la mano con haber defendido a Javiera Martínez como directora de presupuesto, la mejor de la historia, como dice el exministro Marcel, pero haberla defendido implica que hoy día la credibilidad en esa materia es cero. Bueno, algo parecido pasa con Pardó, ¿no?
mal explicó, recordemos los errores con los subsidios eléctricos, otro error, ¿no? Largamente en el Congreso. Podríamos hacer una larga lista de los errores de Diego Pardo, pero de nuevo golpea en algo que se transformó en un patrón de conducta del gobierno. Si eres parrillero amigo del presidente, tú no te preocupes de los errores. No los vas a pagar. Y hay hartos nombres para hacer ese listado de lo que se han salvado. Era una parrilla larga esa. Sí, una parrilla grande. ¿Quién fue el que los apuntó una vez como los piscoleros? Hubo un artículo hubo sí, algo, con el ¿no? Club de la Piscola. ¿Sí o no? De hecho, en algún minuto decían que Carolina Toá había entrado al Club de la Piscola. ¿Sí? Sí, existió ese concepto. Mira, Entró y salió. parece que. Salió rápido y ahora está cada vez más lejos. Que no la veo tomando piscola tampoco. No. Podría ser un poco O sea, falaz la información. puede haber sido una imagen muy propia de cómo se sintió en el gobierno, ¿no? Tomando ahí con la nariz tapada. ¿Qué hago aquí? Oye, pero, o sea... Los jungleros nos van a ayudar a acordarnos Hoy de dónde venía el hemos concepto. ninguneado 3 veces la piscola. Yo creo que en este minuto Pirincho Navarrete debe estar llamando a Mega. Pero si lo vamos a ver ahora en un ratito. Po. La jungla. Un ratito más vamos a Dígale estar que con está Pirincho. invitado, que vuelva a vernos, No, si que viene, nos si acompañe. está que corta las winchas. No me toquen la piscola. Pero aquí no tenemos horario piscola, así que no. Así que no me toquen la pelota no se mancha, la piscola. no Hacemos se una mancha. edición especial de noche, lo grabamos Eso. en un barcito. Eso. Oye, Buena noticia para ya cerrar y que ha marcado también la agenda del día, además de las tarifas de la luz, es lo que se conoció, este video que se difundió del momento en que el líder del Tren de Aragua, que huyó de Chile, se lanzó de un piso 6 en Colombia, pero parece que nos enteramos desde allá lo que estaba pasando, ¿no? No teníamos mucha claridad en Chile de lo que ocurría con Ender Alexis Rojas, que es uno de los supuestos cabecillas de la banda criminal del Tren de Aragua en Chile. Y la cámara que llevan los policías da una imagen de cuando ellos abren la puerta y esta persona cae del balcón. Además hay otras personas, hay gente en la cama, hay un perro con estos conos de la vergüenza que le ponen a los perros, un perrito así. Que nos hagamos toda la imagen. Si no me equivoco era un bulldog francés además. Entonces era un perrito como faldero que estaba ahí, era muy rara la imagen y la tuitea el presidente Petro. ¿Viste que él subió la imagen completa? Sí. Y todo es muy raro, todo es muy como... Sí, yo creo, mira, esto es típico. Si fuera una película, no una película, es la dura realidad. Pero si fuera una película, No sería creíble. no sería Entonces creíble. dices, no, ya, te pasaste. Justo. Sí, Y sí, ahora sí. que lo pillaron y ahora que iba a hablar, Sí, prum, pum. decidió salir volando por el sexto piso. Sí. ¿Ah? Se autoempujó. Se contagió de la inestabilidad de las ventanas rusas. Sí, no. ¿Has visto en Rusia la cantidad de gente que muere Por apoyarse mal en la por ventana. apoyarse mal en las ventanas? Sí. Gente que además tiene algún tipo de vinculación con algún tipo de caso político, que ahí uno sí, como diría un candidato o candidata, no, como diría la Contralora. ¿Se acuerda del chiste del bombo y fica? Sí. Sospechoso. Se pasó un par de pueblos de la Contralora con ese ejemplo, ¿no? Sí. Pero es que era bueno el dato, lo que decía Gonzalo, pero con datos duros ahí Con en datos su duros, PowerPoint. Sí. Cerremos. Personaje de la semana: Diego Pardo, José Antonio Cast, Cristian Valenzuela o Dorothy Pérez. Tran. Chan, chan. Vámonos por positivo, ¿no? Porque si no. ¿Para qué le vamos a seguir? Sí, A propósito de meme, propósito del déjalo bombo. si ya, es como el de Bart Simpson, déjalo si ya está. ¿Eh? Yo creo que Dorothy, Santa Dorothy, tiene mucho que decir todavía. Está haciendo. Y yo creo que, primero, quien sea que sea el próximo gobierno, Dorothy Pérez está haciendo la pega. Yo creo que ella va a ser el recorte fiscal a través del fin de ciertos abusos más grande que cualquier presidente que venga. ¿Ah? Solo en la licencia ya tenemos que darle las gracias a Santa Dorothy. Ojalá no se nos maree, pero yo también voy a sumar a Bam Bam Dorothy. Sí. Sí, Bam Bam Dorothy, personaje de la semana, sobre todo por el efecto que generó. Te insisto, a mí me llama mucho la atención la carencia de liderazgo, si eso es verdad. La carencia de Mesías que hay. No, ¿ya? mira, tú lo llevas a la categoría de Mesías. Yo digo, mira, una persona que puesta en la situación de hacer su pega, la hace, hoy día en Chile se transforma en líder, absolutamente. Está en el nivel de desidia o negligencia. Mira lo que estamos comentando, ministro de Estado, en el tema más sensible para el gobierno, que le ha pegado, ha sufrido este gobierno con la cuenta de la luz, y Diego Pardo ni siquiera revisó la cuenta de la luz. Está bien, hoy el ministro tiene que revisar o no. Oiga, 2 veces el mismo IPC. ¿Cuánto le queda a Diego Pardo? ¿Cuánto le queda? Le queda hasta el final. Si es cierta la teoría de la parrilla. No sé, porque yo creo que porque los parlamentarios a él porque se lo puede proteger la protege, acusación, a él lo protege el presidente. El presidente lo puede proteger de muchas cosas. ¿De una acusación constitucional? No. Hoy día fracasó la moción porque tenemos a todos los parlamentarios haciendo campaña.
No hubo quórum. No hubo quórum. La Están sala. todos haciendo campaña, no están haciendo su pega. ¿Van a ir a defender a Diego Pardo? Y además le da una tremenda excusa a los parlamentarios de De tomar distancia del gobierno es un regalo. No, y de mezclarse entre ellos. Aquí republicanos y Chile Vamos son uno solo. Y se va a sumar gente. Se van a sumar. Porque Se estamos van en a sumar campaña, gente. Esto es muy, primero, es muy popular, cosa que es irresistible para nuestros políticos. Es muy popular. Y segundo, alguien tiene que pagar la cuenta de la luz. No lo ¿La va a puede pagar Diego no lo Pardo? puede decir Gonzalo porque sonaría feo, pero se lo voy a decir yo. Son distintas las acusaciones constitucionales que presenta la UDI que las que presenta Republicano. Vamos a ver qué pasa. En la novena. A ver si la novena la vencía. Vamos a ver. Última reflexión para lo que queda de semana y lo que viene. ¿Dónde le ponemos ojo, Gonzalo, Camilo, a lo que va a pasar de acá el viernes? Nos van a odiar todos los candidatos que pululan por la jungla, que son más de 1000. A todos, pues, parlamentarios y todo. Pero el viernes parte la campaña. Parte en televisión y parte en la calle con los letreros. Recién hay una parte importante del país va a tomar nota de que el 16 de noviembre hay elecciones y tiene que informarse y votar. Sí. Parte de la campaña. Yo miraría si es que las 2 semanas que vienen se producen algún tipo de rebotes o movimientos en las preferencias electorales y yo creo que eso va a marcar el clima de la última milla de la elección, junto con el inicio de la campaña. Le pondría un ojito a las encuestas. No solamente a las que hago yo, no tienen por qué ser solamente las... Oye, ¿queda un minuto a propósito? Sí, un minuto. Quiero tirar una tesis a Gonzalo. Nosotros hicimos para el día sábado, publicamos con La Tercera, con Descifra, una encuesta de los 75 años de La Tercera que la dividimos por cohortes etarios. Y una de las cosas que me llamó la atención es que de todas las preguntas que se hacían, la generación de 35 años, la generación del presidente, respecto a la de 45 y 55 y la de 65 y 75, era muy distinta a las otras dos. Es decir, las otras dos son muy parecidas entre sí y esta generación es muy diferente. La sub-35. Es la que porta todos los valores emergentes, las mascotas, la sensibilidad y un montón de cosas. Es la que se mueve gregariamente. Exacto. Es menos Me individualista. faltan preguntas para meter a ese, pero levanté una hipótesis. Tran. Y es que la distancia entre el voto voluntario del último tiempo y el voto obligatorio también debe tener una explicación ahí. Es decir, el voto voluntario desde hace un tiempo sobrerepresentó los valores de esa generación. Y lo que hizo el voto obligatorio es nivelarla demográficamente. Porque las otras dos generaciones se definen a sí mismas como bastante conservadoras. Y me parece llamativo. Entonces tú que tenéis más datos de encuesta, a ver si de repente miráis si es que hay algo Vamos en a el revisar factor la etario. jungla, Lo nos traemos compramos para la próximo próxima. miércoles. En el factor etario del Exacto. votante obligado y el votante habitual. Hay diferente comportamiento. Nos quedamos con tarea entonces para la próxima semana. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Espero pasen el dato los que están viendo en vivo, que esto va a quedar en todas nuestras plataformas, Mega Noticias, Infinita, Comando Jungla. En todos lugares lo pueden ver de acá a la otra semana porque van a pasar cosas y vamos a estar mirando la campaña presidencial y quizás que otro ministro nos da noticias la otra semana. Camilo, Gonzalo, muchas gracias como siempre. Abrazo a los jungleros todos. Chau, chau. Chao, chao. Aquí termina La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje.